interesantes y que tienen que ver, por ejemplo, con algo con lo que hemos abierto hoy. Les contábamos que hoy es el Día Internacional contra la violencia de género, la violencia en realidad, pero la violencia de género, ¿no? Y vamos a hablar en este caso con la psicóloga de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio local. Estamos hablando de María Daniela Furcade, quien, llegó aquí a Impacto para contarnos un poquito al respecto de esto y para darnos algunas informaciones que por allí se nos pasan por alto o por allí desconocemos y que es importante tener en cuenta. María Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Luisito, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte aquí en la radio, ¿eh? Bueno, contanos acerca de este tema tan importante, sobre todo siempre en realidad, pero sobre todo hoy, ¿no? En estos tiempos, y por ahí con cuestiones que no conocemos o que desconocemos y que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, a mí lo que me parecía importante transmitir, hoy se conmemora, como vos dijiste, el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Hablamos en relación a la violencia que es ejercida hacia una mujer, digamos, por el simple hecho de ser mujer. Exacto. No con esto quiere decir que no exista violencia hacia el hombre o que no exista violencia hacia los niños. Digamos, eso también es tenido en cuenta, también es estudiado y demás. Pero hoy en día, digamos, estamos hablando de violencia de género, la violencia que es ejercida hacia la mujer. Exactamente. Cuando se habla de violencia de género, estamos hablando de violencia contra la mujer. Contra la mujer, por el simple hecho de ser mujer. Exactamente. Sí, porque eso está bueno dejarlo en claro, ¿no? Porque hay muchas confusiones o mezclas que no llevan a nada. Claro, además. por ahí la gente entiende que género puede ser, digamos, violencia de género hacia el hombre, hacia la mujer. No, en este caso se usa para definir la violencia hacia la mujer. Exactamente. Sin negar que existe violencia hacia el hombre también. Pero bueno, los porcentajes son muy distintos. Entonces, lo estamos viendo. Por eso que tuvieron, digamos, que hacer una nomenclatura distinta. Exacto. Lo que me parecía también importante era, digamos, comentar un poquito de que había distintos tipos de violencia de género. Muchas veces la gente piensa solamente en los golpes, en las agresiones físicas. Esa es un tipo de violencia, de un montón que hay. No quiero ser muy larga, pero simplemente mencionar que existen muchísimos tipos de violencia de género, que todos son denunciables, que son todos igualmente graves. La violencia física, que es la que más se conoce, o la que más ¿por qué? Por el simple hecho de verla con los ojos. Es la violencia que afecta la integridad física de la persona. Y es lo más fácil de demostrar en la justicia. Claro. A través de una foto, de una revisación médica. Pero queda fácilmente constatable. Claro, exacto, en lo inmediato. Claro. Pero también existe violencia psicológica, que producen sensaciones de sufrimiento, de desvalorización, que son insultos, actitudes de control, humillaciones, falta de respeto, imponer un aislamiento. Claro. Todo eso es violencia psicológica y también es importante, y también hoy en día se tiene en cuenta cuando uno recibe una violencia psicológica. No hace falta tener un golpe para pedir ayuda, para denunciar. Digamos, cuando uno recibe un tipo de violencia psicológica, también puede ir a un hospital, también es revisado por un psicólogo, también el psicólogo hace un informe y también el juez lo tiene como prueba, digamos, lo que sea psicológico. Claro, y antes no. Y es tan tremendo, porque por allí uno no, digamos, escucha algunos discursos. Es tan tremenda, digamos, la violencia verbal, psicológica, como la de los golpes, ¿no? Exacto. Incluso en muchas situaciones es más grave porque deja huellas más difíciles de reparar. Claro. Una lastimadura. Claro, exactamente. Entonces, genera traumas, como son psicológicos, son más difíciles, digamos, claro, continuos. de superar. Exacto. También tenemos la violencia sexual. Digamos, cada mujer tiene derecho a elegir en qué momento, con quién, cuándo y de qué manera tener relaciones sexuales. Entonces, cuando esto es ejercido por la fuerza, por amenazas y digamos, falta de libertad en esto, en decidir, también es una violencia de género, que no siempre es una violación. Digamos, muchas veces en los mismos matrimonios ocurre esto, digamos, del orden de la obligación, y demás. De una imposición de poder. De una imposición de poder, y son situaciones que también se deben, no sé si denunciar en este caso cuando son dentro, pero sí pedir ayuda, digamos, pedir ayuda para poder salir de esta situación. Claro. También tenemos la violencia económica, digamos que muchas veces un matrimonio al separarse, por ahí el hombre, como suele ser el más fuerte económicamente, dice, bueno, si no estás conmigo no vas a tener para comer o no vas a poder vivir. Es una violencia económica que muchas veces uno lo interpreta como algo natural, lo naturaliza, pero en realidad es un tipo de violencia.
Y hoy en día también la que está muy implícita en la sociedad es la violencia simbólica. No hace falta que dos personas estén juntas para que se dé una situación de violencia. Pueden estar a miles de kilómetros de distancia y estar recibiendo violencia por medio de mensajes de texto, de WhatsApp, de Facebook, amenazas por Facebook y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Claro. También es un tipo de violencia. La violencia doméstica también es ejercida por los miembros de la misma familia. No hace falta que convivan. Puede ser que nos visite un tío, nos visite un abuelo, visitemos nosotros y recibamos violencia. También se denuncia. La violencia institucional, que son los actos perpetuados por funcionarios y personal pertenecientes a alguna institución pública. Un docente, un preceptor, un director, alguien en una situación, digamos, de poder que nos vulnera un derecho, que uno pide una ayuda, manifiesta alguna situación y no es escuchado o, digamos, nos sentimos mal atendidos, digamos, por esa persona. Eso es violencia institucional y también se denuncia. Claro, ¿cuántas variantes, cuántas cuestiones que conocemos además que están involucradas en la cuestión de la violencia, ¿no? Exacto, sí. Y la última que se incorporó es la obstétrica, que es la violencia que reciben muchas mujeres en situaciones de parto, cuando van a tener a sus bebés, que se da en trabajadores de la salud hacia las mujeres embarazadas. Muchas veces el trato es deshumanizado, hay excesos de medicación y era una realidad que muchas mujeres denunciaban esto, que se sentían mal en situaciones que iban a un hospital, digamos, a tener a familia y eran maltratadas. Entonces se incorporó porque eran bastante el número de mujeres que lo manifestaban. Claro. Y es una violencia obstétrica, que es también grave y también se denuncia. Lo que me parecía importante traerles es qué hacer ante un hecho de violencia. Exactamente. Porque muchas veces conocemos y demás, pero ¿cómo actuamos en esa situación? Por supuesto que hay que denunciarlo en la policía. En Relicó se hace así, digamos, porque no tenemos comisaría de la mujer. Se denuncia en la policía. Antes de esto es importante asegurarnos que tengamos nuestros documentos. Las personas que suelen ejercer violencia de género saben que pueden ser denunciadas, entonces se protegen reteniendo los documentos de las personas, de las mujeres, de los hijos, y sin eso es como que no se puede denunciar. Claro. Entonces lo primero es asegurarse de tener con uno los documentos, tanto de la mujer como de los hijos. Después llaman inmediatamente a la policía. Si son menores, deben ir acompañados de un mayor. Y que ese adulto, por ahí está bueno que lo busquen por fuera de la familia, porque muchas veces dentro de la familia se tiende a negar estas situaciones, a tapar y a aconsejar, no denuncies, esperá, es tu papá, ¿cómo vas a denunciar a tu papá? Es el tío. Claro. Entonces por ahí pedir a la mamá de una amiga o a la mamá de una compañera de la escuela, a un vecino, a un profesor, y cualquier persona puede, no porque no se le crea a un menor, sino porque se entiende que en esa situación debe estar acompañado, porque es un desborde emocional al denunciar a un familiar, digamos, por violencia, claro. Que debe estar acompañado por un adulto que lo pueda contener. Claro, exacto. Después el siguiente paso es acudir a un centro de atención médica, digamos que el médico pueda constatar por un medio de un informe que la persona ha recibido violencia. Si es violencia psicológica también se puede hablar con un psicólogo que mande un informe de que la persona está recibiendo violencia. Con el simple hecho de decírselo al psicólogo en sesión, ya el psicólogo lo informa como algo que pasó. Y finalmente, si hay violencia física, tomar fotografías. Por ahí es duro tomarse las fotografías y verlas. Pero es necesario. Pero es necesario, y entonces por eso a veces se pide que sea un amigo el que las tome y las guarde. Si es violencia simbólica, poder hacer capturas de pantalla. Todo eso se tiene en cuenta y los fiscales lo toman como prueba, que antes no. Claro. Lo que era virtual o lo que era psicológico no, hoy en día sí. Claro. Entonces recibimos un mensaje que amenaza, le hacemos captura de pantalla. Nos amenazan por Facebook también. Claro. Digamos, todos estos adelantos tecnológicos hoy ayudan. Exacto, ayudan y se toman como prueba. Claro. Que antes no, por el simple hecho de poder manipularlo, digamos, con la computadora y demás, no se tomaba, ahora sí.
Claro. Se accede a esa información, se intervienen los Facebook, se intervienen los celulares. La verdad que muy interesante, lo vamos a publicar ya en nuestra página de internet para que la gente, aquel que esté escuchando, sepa de qué estamos hablando, lo pueda ir conociendo en mayor medida. Hay mucha violencia, ¿no?, en la sociedad hoy. Sí. Vos estás notando eso, sí. Como notamos todos. Sí, seguro. Por eso es importante que sepan que tienen lugares que desde que hacen la denuncia comienza un acompañamiento psicológico. Desde nuestro lugar de desarrollo social hacemos acompañamiento psicológico no solo a la persona, digamos, también a la familia. Si necesita una terapia psicológica se deriva al hospital, pero automáticamente que se hace la denuncia nos llega el pedido de intervención para poder acompañar a esa familia. Y que aquel que está, digamos, conociendo algún caso de violencia se anime a denunciar. Exacto, no solamente la persona que la vivencia, sino alguien puede hacerlo, digamos, un hijo, un vecino. Para que no sea tarde. Exacto, escuchamos que un vecino golpea a sus hijos, podemos denunciarlo al 144 de manera anónima. O pueden acercarse a la policía y también a anunciarlo y se pide la intervención. Y hay que hacerlo, digamos, eliminar ese paradigma de yo no me meto en la vida privada. Exacto. Digamos. O sea, sí, hay que meterse. Exacto, sí, exacto, es importante denunciar. Son situaciones que no se deben naturalizar, no tiene que pasar. No, tal cual. En la Argentina se muere una mujer cada 23 horas, o sea, es más de una mujer por día. Tremendo. Que mueren, que reciben violencia, bueno, muchísimo más. Entonces, bueno, siempre es algo histórico, digamos, va cambiando las formas, las manifestaciones y también los tipos de ayuda que las personas reciben. Se va probando, se va viendo qué es lo más apto, lo que nos sirve. Por ejemplo, la marcha de Una Menos, sí, concientizó un montón de mujeres, pero también genera más violencia en los hombres porque hay más denuncias en esos momentos, en esas situaciones de que está, porque bueno, genera esto, digamos. Sí, irritabilidad, digamos. Sí, exacto, como una demostración de poder. Bueno, hacer la marcha, pero yo puedo, sigo. Entonces siempre se van cambiando los métodos, se va tratando de que se hagan de la mejor manera posible. Hay muchas situaciones de violencia, pero también hay muchas personas trabajando para que esto se solucione. Dani, muchísimas gracias. Bueno, seguramente gracias, es muy Luisito. importante que la gente lo sepa. Te mando un beso grande y gracias por estar. Listo, muchas gracias a vos. Muy bien. Allí estaba entonces la psicóloga María